Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el tema que vamos a compartir hoy se llama Somos Reyes. Diga conmigo, somos reyes. No vivamos como plebeyos. ¿Listo? Apocalipsis 1, versículo 5 dice la Biblia: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Y está diciendo que ese Rey poderoso hizo algunas cosas con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, a ver si se lo grabó. Nos amó. Diga conmigo, Jesucristo nos amó. A pesar de que no merecíamos ese amor. De eso hablamos hace 8 días, ¿se acuerda? El mensaje de la prostituta al profeta. Nos amó. Y no solamente que nos amó, sino que dice la Biblia que nos lavó de nuestros pecados. Nosotros no estamos aquí porque seamos perfectos o mejores que las personas que están afuera. Estamos aquí porque Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y no solamente nos lavó, sino que dice en este versículo que ¿qué hizo con nosotros? Nos hizo reyes y sacerdotes. Eso está en pasado, presente o futuro. Dice nos hará o nos hizo. ¿Qué significa ese que nos hizo? O sea que ¿qué somos ahora? No, pero dígalo como si usted lo creyera. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Diga conmigo, somos reyes y sacerdotes, porque Jesucristo lo hizo. Amén. Ahora, no importa lo que tú y yo hayamos sido antes, en Dios hoy somos alguien. ¿Lo crees o no? Porque si nosotros pecamos, fallamos, fuimos los peores, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y todas son hechas como nuevas. Amén. Así que dice la Biblia que Él hizo algo con nosotros, nos hizo reyes y sacerdotes. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está hablando a la iglesia y escuche lo que dice: ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo que le pertenece a Dios, para que ustedes proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Diga conmigo, Jesucristo nos amó, nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes, sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Mira todo lo que dice la Biblia que tú y yo somos en Dios. Yo me pregunto si nosotros nos creemos lo que dice la Biblia que nosotros somos. ¿Será que lo creemos, iglesia? Más vale, dile a la persona que está a tu lado, más vale que lo creas. Entonces, como somos hijos de un rey poderoso, y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pues la idea es que vivamos como lo que somos. Porque no está bien que uno diga somos reyes y sacerdotes, pero que estemos viviendo de una manera contraria. Lo contrario a los reyes es un término
que el diccionario define como plebeyo. Diga conmigo, plebeyo. ¿Sabe usted qué es un plebeyo? Se lo voy a leer como dice el diccionario. ¿Qué es un plebeyo? Un plebeyo dice de la plebe, del pueblo, del común, que no pertenece a la nobleza, que no pertenece a la realeza, ordinario, del montón, de la muchedumbre. Eso es plebeyo, alguien del montón. ¿Qué es un plebeyo? Alguien del montón, de la muchedumbre. Entonces fíjate que nosotros los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida superior, conforme a lo que somos. No podemos decir que somos cristianos, hijos del rey, rey de reyes, señor de señores. Somos reyes, sacerdotes, y vivimos como vive todo el mundo. La cultura dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ay, pastor, pero es que todos se emborrachan. ¿Qué tiene de malo? Todos los plebeyos, los del montón, los de la muchedumbre. Ah, pero es que todos se acuestan con la novia. ¿Qué tiene de malo? Todos. No, tú y yo somos reyes y somos ¿qué? Sacerdotes. Se espera de que nosotros vivamos diferente. Todos dicen mentiras. Bueno, todos los plebeyos, la muchedumbre, la mayoría, las masas. Pero se supone que si tú y yo hemos creído esto, tú y yo no debemos ser como todos, como la mayoría, como los del montón. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? ¿A dónde, iglesia? A la perdición. Ese camino es ancho. Y dice la Biblia: y muchos, la muchedumbre, la mayoría, muchos son los que entran por ahí, porque es fácil hacer lo que todo el mundo hace. Jesucristo dijo: ese es el camino de la plebe, de los plebeyos, de la muchedumbre. Es un camino espacioso, es una puerta ancha, pero ¿a dónde lleva? A la perdición. Pero Jesucristo dice: ustedes van a entrar por otro camino. Mire lo que dice el versículo 14: estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y dice la Biblia: y pocos. Nosotros no seguimos el camino de las masas, de muchos, de todos. Nosotros seguimos el camino de pocos, y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántos quieren andar por ese camino que lleva a la vida? Hay dos caminos. Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo: hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos. Uno es de mayorías, de la muchedumbre, del plebeyo, y ese camino lleva a la perdición. Y uno es de pocos, de reyes, de sacerdotes, de real sacerdocio, de gente diferente. Pocos son los que entran por allí. En la Biblia, hoy vamos a leer Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Ya la persona que está a tu lado, alístate porque vamos a leer Biblia. En la Biblia hay una historia de unos reyes que no supieron vivir como reyes, que vivieron como plebeyos. Y hoy quiero que nosotros miremos sus historias y aprendamos por qué ellos terminaron mal, por qué caminaron como lo que no eran, plebeyos, y no andaron como lo que Dios quería para ellos como reyes. Segunda de Crónicas capítulo 21, versículo 1. Dice la Biblia, ojo con los nombres, porque aquí hay mucho nombre. Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar. ¿Quién reinó? Joram, su hijo. ¿Quién murió?
¿Y quién se levantó como rey? Bueno, quiero ponerlos dentro del contexto. Josafat era el hijo del rey Asa, un rey que había sido temeroso de Dios, que había vivido en el camino de la justicia, un rey bueno. Y Josafat decidió seguir el camino de su padre. Empezó a caminar delante de los pasos de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Fue un buen rey, pero murió y quedó en el reino de Judá un hombre, su hijo, llamado Joram. Lo que nos dice la Biblia de Joram es muy lamentable, porque él no siguió el camino ni de su abuelo Asa ni de su padre Josafat. Dice la Biblia en el versículo 4: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, ¿qué hizo? Mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? Matar a sus hermanos. ¿Usted por qué cree que los mató? Porque de pronto tenía miedo que alguno le quitara su lugar, ¿cierto? Y mató todos los hijos de Josafat a espada. 6 hermanos tenía. Y lo primero que hace este hombre cuando se posesiona rey es que mata a sus hermanos, mata a los príncipes, a todo aquel que representara una amenaza para su reino, quizás por su inseguridad. Dice la Biblia en el versículo 5: cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó ¿cuántos? 8 años en Jerusalén. Y mire lo que dice en el versículo 6, porque aquí es donde queremos hacer una pausa. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque, escuche esto, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escúcheme. Este hombre empezó a caminar. Lo primero que dice la Biblia es que anduvo en el camino de los reyes de Israel. Todos, recuerden que el reino se había dividido en dos: Israel y Judá. Judá era la descendencia del rey David, y dentro de ellos hubo muchos reyes que hicieron lo bueno, pero todos los reyes de Israel fueron malos, perversos. Y él, en vez de imitar el camino de David, de su abuelo Asa, de Josafat, decidió imitar el camino de los reyes malvados. Ahora dice la Biblia que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero dice que la razón por lo que hizo lo malo es porque él se casó con una mujer perversa. Se casó con la hija de Acab. Este hombre tenía una suegra terrible. No voy a hablar de las suegras, porque yo amo a mi suegra. Pero este hombre sí tenía una suegra que en realidad esta sí era una perversa, una bruja. Porque la suegra de él se llamaba Jezabel. ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado de Jezabel? Es una mujer perversa, hechicera. Y su hija se llamaba Atalía. ¿Cómo se llamaba la hija? No Talía, Atalía. Y la hija salió igual o peor de perversa a su madre, que era una mujer hechicera que hizo traer idolatría y brujería en Israel. Y este hombre se volvió malvado porque se unió a una mujer equivocada. Y yo quiero que pongamos ahí como primer punto: cuando tú y yo sabemos que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de con quién nos unimos. Y estoy hablando de una relación sentimental. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes que buscar una reina, una mujer que sea de Dios también, una hija de Dios.
Si no lo haces y si te unes a una persona equivocada en esta vida, vas a sufrir y muy posible vas a terminar muy mal en tu vida. Nosotros aconsejamos a mucha gente que un día se enamoraron de la persona equivocada. Y hoy en día, ¿cómo están? Mal, sufriendo. Este hombre empezó a hacer lo malo porque no supo escoger su esposa, escogió una mujer perversa. Dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, un creyente nunca debe entrar en yugo con un incrédulo. Dice la Biblia, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó la luz? La separó de las tinieblas, porque la luz y la tiniebla no andan juntos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y quiero dirigir este momento del mensaje a las personas que todavía están solteritos y a la orden. Porque el que ya se casó, a orar. Si se casó mal, I'm sorry. Mi hermano, que Dios tenga misericordia de usted. Pero si usted no se ha casado, joven, jovencita, o viejo, viejito, porque también hay por ahí, ¿cierto? Tenga cuidado porque usted es un rey, un sacerdote. Busque una reina, una princesa de Dios. ¿Lo cree o no? Cuando yo conocí al Señor, hace ya, imagínense cuánto, 18 años. Estaba solterito y a la orden. Y obviamente yo me conocí a Jesucristo y Él me lavó, me limpió, me hizo un rey y un sacerdote. Amén. Y obviamente yo dije dentro de mí, yo tengo que conseguirme una reina. 2 años duré sin nadie, sin novia, sin nada, orándole al Señor. Y luego apareció una princesa. Apareció una reina. Gloria a Dios por eso. Y bueno, empezamos Pati y yo nuestra relación. Estuvimos algunos meses, pero fíjate que después de algún tiempo yo empecé a poner mis ojos en una chica que no era cristiana. Una chica que estudiaba en un instituto donde yo enseñaba. Y fíjate que voy yo y le digo a Pati, ¿sabes qué? Yo pienso que no debemos seguir esta relación. Es tiempo de esperar, démonos un tiempo. Pati me dijo, ay, váyase, lárguese. Tómese todo el tiempo que quiera. Bueno, entonces yo empecé a tomar a esta muchacha como muchos jóvenes por ahí incautos que piensan que no, yo la voy a convertir, yo me la voy a ganar porque yo quiero ganar almas preciosas para el Señor. Entonces empieza uno en su ignorancia y en su falsa sabiduría a pensar de que uno es más sabio que Dios. No, yo me la voy a ganar. Y seguro yo la invitaba a la iglesia, ella iba a la iglesia. Y yo levantaba la mano y ella levantaba la mano también. Y hoy me la estoy ganando para el Señor y para mí. Y Patricia allá. Sí, fue duro, fue duro. Y entonces sí me tocó dejarle un pañuelo grande.
Pero resulta que cuando yo un día invité a salir a esta muchacha y me estaba despidiendo de ella, Dios me habló. Y habló tan fuerte a mi vida y me dijo: Johan, olvídate de esta mujer. No es una reina, no te sirve, no te conviene, no vuelvas a venir a este lugar. Y yo ese día me despedí y nunca volví. Ahí fue cuando Patricia me insistió. Y entonces, no es verdad, estoy bromeando. Ahí fue cuando yo regresé a Patricia. Y ahí fue cuando Dios nos unió. Y verdaderamente, mira, una princesa de Dios. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido desprevenido y me hubiera dejado llevar por una emoción, por un gusto, porque es bonita, pero no tiene corazón de reina, no es de Dios? Y este fue el problema de este rey. Terminó muy mal porque Joram se unió a una mujer pagana. Y dice la Biblia que cuando un hombre o una mujer se une a una pareja que no es creyente, su corazón se va a torcer hacia sus caminos. Porque es más fácil, si yo la tengo aquí, ella está en un nivel abajo, yo soy un rey, un sacerdote, ella es una plebeya. Es más difícil que yo la suba, pero es más fácil que ella que me baje. Claro, es más fácil que una persona te baje. Muy difícil subir a alguien, eso no lo haces tú, eso es el único que lo puede hacer es Dios. Porque se trata de una naturaleza, no es de una información, de un cambio de vida, de naturaleza. Entonces este hombre se unió a una mujer pagana y empezó a pervertirse. Empezó a adorar los dioses de su esposa, de su suegra. Empezó a llevar a Israel hacia la idolatría, hacia el paganismo, siguiendo todo lo que le decía su mujer. Y cuando había destruido el pueblo que su papá le había dejado bien, le llegó una carta. Y escúchale de quién era la carta, segunda de Crónicas 21:12. Y le llegó una carta del profeta Elías. ¡Ay! Una carta del profeta. ¡Ay, ay, ay! Y decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa tu abuelo, el rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de tu suegro Acab. Y además has matado a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con una enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. ¿Qué cartica? ¿Cuánto le gustaría una cartica de ese profeta? No, gracias, ¿cierto? Firma y sello, profeta Elías. Y hermano, eso rapidito se vino. Versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de los años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, como Dios habló, porque lo que Dios dice se cumple, amén. Muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron un fuego en su honor. Los habitantes de Israel no lo honraron como lo habían hecho con sus padres. ¿Por qué no lo honraron?
¿Ustedes qué creen? Y mire lo que dice el versículo 20. Cuando este hombre comenzó a reinar era de 32 años. Y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Uy, qué terrible que uno muera así en la vida. ¿Qué te parece eso? Y murió sin que lo desearan más. ¿A qué le suena a usted eso? La gente estaba, no lo adoró. Mira, nosotros hemos ido a funerales de gente así, que la gente ni siquiera va al funeral a acompañarlos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no sabe vivir en la vida, cuando uno no sabe vivir, muere solo y muere mal, sin que la gente quiera saber nada más de uno, ni los hijos. Murió sin que lo desearan más. Pero escuche esto: y lo sepultaron en la ciudad de David, ojo, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Qué era él? ¿Era un rey, sí o no? Lo enterraron como rey. Ni siquiera dejaron que lo enterraran en el sepulcro de los reyes, porque murió como un plebeyo cualquiera. No supo vivir como rey y murió como un plebeyo, sin que lo desearan más. Indeseable y como plebeyo, como un cualquiera. Ni siquiera una tumba de rey le dieron. Qué terrible. Ahora, cuando este hombre muere, miremos 2 de Crónicas 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, al hijo de este hombre que murió como plebeyo, que nadie lo quería más. Pero uno de sus hijos quedó siendo el rey. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó ¿cuánto tiempo? 1 año. Y generalmente cuando alguien reinaba tan poquito es porque fue un perverso. Le adelanto eso. El nombre de su madre fue ¿quién? Atalía. Tenía una mamá perversa y una abuela peor, Jezabel. Y dice en el versículo siguiente: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, de los reyes de Israel, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Quién lo aconsejaba mal? Su propia madre, porque era una bruja, una perversa. Y no solamente él tenía la opción de escuchar a otras personas, pero decidió escuchar la voz de su madre. Y no solamente la voz de su madre, la voz de todos sus amigos que eran unos perversos. Empezó a escuchar el consejo de malvados. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Crónicas 22:4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaban para su perdición. Lo aconsejaron para su perdición. Versículo 5: y él anduvo en los consejos de ellos. Escuche, podemos resumir este caso en lo siguiente: este fue un hombre que fracasó porque anduvo en el consejo de los malos. Cuando tú eres un rey, ¿cuántos somos reyes y sacerdotes? Número 1, no solamente debemos aprender a escoger bien a la pareja de nuestra vida, sino que tenemos que aprender a escoger bien nuestras amistades. ¿Quiénes son las personas que nos rodean? Nuestros amigos. ¿Cuántos creen eso? Porque dice la Biblia en Proverbios 13:20:
El que anda con sabios, ¿qué pasa con ese? Sabio se vuelve. Ojo, ¿cuántos andan aquí con sabios? Mire lo que dice la Biblia. Sabio se vuelve. Pero el que se junta con necios, ¿qué dice la palabra? Saldrá mal parado. Le va a ir muy mal, va a terminar mal. El que se junta con necios, con gente que no conviene, que no sirve, con malas amistades. Los amigos, escúcheme lo que le voy a decir, son una de las influencias más importantes en la vida de una persona. Tanto así que se ha dicho en los círculos de influencia que pueden llegar a ser más influyentes que los mismos padres. Terrible. Escuchaba una frase de alguien, dice: te pasas como padre 18 años aconsejando un hijo y una mala amistad te lo puede dañar en 18 días. ¿Eso es verdad o no? Lamentablemente es verdad. ¿Cuántas veces los padres hacen un tremendo trabajo de consejo, de ejemplo, y viene un pervertido, un perverso, una persona que no conviene, un amigo incorrecto a la vida de un hijo y se lo tira, le ofrece vicios y lo lleva al camino del mal? Yo le puedo decir a usted eso con autoridad, porque yo tuve malas amistades. Cuando yo me convertí al Señor a los 20 años, 19 años, yo ya había hecho de todo, porque malos amigos me llevaron a vicios, malos amigos me llevaron a tener un cigarrillo en mi boca, malos amigos me llevaron a visitar prostitutas, malos amigos me llevaron a hacer cosas muy terribles en la vida. Malas amistades. Por eso dice la Biblia en el Salmo capítulo 1, versículo 1, escuche: bienaventurado el varón, y la mujer también, póngala ahí, que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos. ¿Cuál fue el problema del rey Ocosías? Que se dejó llevar por el consejo de los malos. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire como lo dice la Nueva Versión Internacional: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y mire cómo lo dice esta versión. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. ¿A quienes Dios bendice? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ojo, un buen amigo te puede guiar a Dios, un mal amigo te puede guiar al infierno. ¿Lo crees o no? Entonces fíjate, estamos hablando de reyes que no supieron vivir como reyes, que terminaron viviendo indeseados, enterrados como plebeyos. ¿Por qué? Número uno, porque no supieron escoger una mujer especial o una pareja especial para su vida. Número dos, por escoger amistades incorrectas y escuchar el consejo de los malos. Eso te lleva a vivir mal como plebeyo. Y debido al pecado de Ocosías, a escuchar la voz de los malvados y a tener malas amistades, dice segunda de Crónicas 22:8. Sigamos con la historia. Dios levantó un hombre, Jehú, para juzgarlo. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató.
Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú. ¿Y qué hicieron? Y le mataron y le dieron sepultura. Escuche, porque dijeron: ¿es hijo de quién? Por su abuelo Josafat. Por eso medio tuvieron misericordia de él y lo enterraron. Dijo: enterrémoslo por Josafat, quien de todo corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. No, que iba a retener el reino si era un plebeyo total. Murió y no lo sepultaron en la ciudad de David, tampoco lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Lo sepultaron como cualquiera por misericordia y por el nombre de su abuelo, pero terminó mal también, porque no supo vivir, por estar viviendo en el consejo de los malos y con malas amistades. Cuando él muere, segunda de Crónicas 22:10, escuche esto, que esto es impresionante. Entonces Atalía, esa bruja que tenía de mamá y que lo aconsejó mal toda la vida, viendo que su hijo era muerto, se levantó y ¿qué hizo? Y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta era una mujer perversa. Mire, ese versículo que estamos leyendo allí es mucho más grave de lo que usted se imagina. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer intentó dañar el plan de Dios. ¿Qué hizo ella? Mató a todos los que tuvieran la sangre de reyes, a todos los que vinieran del linaje de David. Y por allí, ¿quién iba a venir? El Mesías. Y esta mujer bruja intentó dañar todas las profecías de la Biblia. Intentó dañar todo el plan de Dios, porque mató a todos los que tuvieran la sangre de David, a la mayoría de ellos, porque le faltó uno. Dice la Biblia en el versículo 11, pero, diga conmigo, pero Dios siempre levanta a alguien, amén, gloria a Dios, para detener los planes de las tinieblas, porque esta era una hechicera, hija de Satanás. Dios levantó a Josabet, hija del rey, y tomó a Joás, un pequeñito, un niño, un bebé, hijo de Ocosías, el único que quedaba que tenía la sangre de David. Lo tomó y, escondiéndole entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Y lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada. Diga conmigo, Joiada. Grábese ese nombre que es importante hoy. La esposa de Joiada, la hija del rey Ocosías, hermana de este niño, lo esconde porque ella era hermana de Ocosías de delante de Atalía, y no lo mataron. Atalía pensó que había terminado con todos, pero se le olvidó este niño pequeñito. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Cuando lo tomaron tenía 1 añito y lo escondieron 6 años escondido. Entre tanto, ¿quién reinaba? ¿Usted quién se imagina que reinaba? Ay, ay, ay. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. O sea, ella mató a todos los descendientes de rey y tomó el reino y empezó a pervertir a Judá. Qué tremendo que dentro de la historia de los reyes de Judá quedó una mujer perversa que reinó por un tiempo. Dice: en el 7º año, el sacerdote Joiada, el esposo de esa mujer que había guardado ese niño, se armó de valor, porque a esa mujer le tenían miedo en ese país. Se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Maseías, hijo de Adalías; y Elisafat, hijo de Sicri.
Dice, los cuales recorrieron el país de Judá y hicieron una reunión a escondidas de Atalía, la perversa. Y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud, ojo con esto, hizo pacto con el rey en la casa de Dios. ¿Con cuál rey? Con un niño de 7 años. ¿Usted se imagina ese niño? Pacto con Dios. Bueno, la verdad es que no estaban haciendo pacto con el niño. El rey ahí, ¿quién era? Joiada. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora sé esto. Mire cómo empieza a ordenar. Este hombre actuaba como rey a pesar de que no era rey. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Es decir, junto a toda la gente para que rodearan a ese niño. Y versículo 8 dice, y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado, ¿quién? El sacerdote Joiada. La gente le obedecía como si fuera un rey. Dice, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Versículo 9, dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses, los escudos. Armó a toda la gente que estaban en la casa de Dios y puso en orden a todo el pueblo. Este hombre era impresionante. Versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, el testimonio, y lo proclamaron que rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, ¡viva el rey! Cuando yo leía eso decía, ¿será que sí valdrá la pena todo lo que están haciendo por ese niño? Ojalá que valga la pena. Lo ungieron. Cuando Atalía, esa perversa, oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey, a ese niño, dijo, me faltó este. Dice que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo y la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía se rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición! ¡Traición! ¿Se imaginan a esa bruja por allá gritando? Se le agrandó la nariz y todo. Una cosa impresionante. Empezó a gritar como loca, traición, traición. Y dice en el versículo 14, pero el sacerdote Joiada mandó, ojo, ¿quién era el que mandaba ahí? Mandó a los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Gloria a Dios. Sí, porque esta mujer estaba pervirtiendo a Israel. Y la acabaron. Y dice la Biblia, y Joiada, mire cómo actuaba este hombre, hizo pacto entre sí y el pueblo y el rey, y dijo que serían pueblo de Jehová. Amén. Uy, mire lo que dice este hombre, de ahora en adelante vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a comportarnos como lo que somos, reyes y sacerdotes. Amén. Después de esto, versículo 17,
entró todo el pueblo en el templo de Baal y empezaron a derribar los ídolos, los altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo, con cánticos, conforme a la disposición de David. Versículo 20: llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey, a ese niño, desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Sentaron a ese niño allí. ¿Te imaginas un niño de 7 años sentado ahí? Dice, y se regocijó todo el pueblo. A pesar de que era un niño, ese niño tenía la sangre ¿de quién? La sangre de David. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo como tranquila después de que mataron a la vieja, a Talía. Después de que dice, el pueblo estuvo tranquilo después de que mataron a Talía a filo de espada. ¿Quieren saber el final? El próximo domingo a las 10 de la mañana, aquí en Casa de Paz, con el patrocinio de... Bueno, esto es una novela. Esto es una novela impresionante. Versículo 1, ojo con esa historia. De 7 años era Joás. Imagínate un niño de 7 años cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sidia de Berseba. E hizo Joás lo recto, gloria a Dios, ante los ojos de Jehová. Pero escuche, todos los días que Joiada el sacerdote estuvo vivo. O sea, mientras que ese sacerdote, mientras que ese hombre valiente estuvo vivo, el rey vivió haciendo lo bueno. Lastimosamente murió el sacerdote Joiada. Versículo 15: mas Joiada envejeció y murió como lleno de días, de 130 años era cuando murió. Pero fíjese este versículo: y lo sepultaron ¿en dónde? En la ciudad de David. ¿Con quién? Con los reyes. ¿Este hombre era un rey? No, pero vivió como rey, ¿o no? Y la gente cuando lo sepultó dijo, no, este no es un plebeyo, este sí es un rey. Y lo sepultaron como debía, lo lloraron, le rindieron honores, porque fue un hombre, dice, por cuanto había hecho ¿qué? Bien con Israel, y para con Dios, y para con su casa. Este hombre sí hizo vivir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La gente lo reconoció como rey. Pero mira el versículo 17, un versículo triste. Muerto Joiada, lástima, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, al que ya era un niño pero ya había crecido, y el rey los oyó. Y apenas murió él, que dice la Biblia, versículo siguiente, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y volvieron a servir a los ídolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Tanto esfuerzo que hicieron por ese niño, y mire cómo terminó. Y Dios, dice el versículo 19, les envió profetas para que ellos volviesen a Jehová, los cuales le amonestaban, mas ellos ¿qué? No escucharon. Tercer punto, ¿cuál fue el fracaso de este rey Joás? No escuchar a Dios.
Un hombre fracasó, no supo vivir como rey porque escogió una persona equivocada. Número 2, un hombre no supo vivir como rey porque escuchó el consejo de los malvados y escogió malas amistades. Y número 3, un hombre no supo vivir como rey porque desechó a Dios y no le prestó oído a su palabra. Cuando tú sabes que eres rey, que somos reyes y sacerdotes, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Amén. Y nunca abandonarlo a Él ni su casa. Pero estos hombres lo abandonaron, no escucharon. Cuando venían, Dios les mandaba profetas para que ellos volvieran a la fe, y ellos lo desecharon. Pero escuche esto que es sorprendente. Segunda de Crónicas 24:20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Zacarías, hijo de ¿quién? ¿De quién era hijo? De ese valiente que le había salvado la vida a ese niño, y que ya ese niño era un rey. El hijo de ese valiente le llegó el Espíritu Santo, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Le empezó a hablar con valentía al rey que su padre había defendido. Así ha dicho Dios: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará a ustedes. Versículo 21, pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Qué terrible todo lo que hizo el papá de este muchacho por este rey sinvergüenza, que cuando tuvo la oportunidad le mató a su propio hijo, porque le estaba dando la palabra de Dios, porque no podía resistir las palabras de Dios. Y dicen, lo apedrearon hasta matarlo por orden del rey. Y dice en el versículo 22, así el rey no se acordó de la misericordia que Joiada, el papá de ese muchacho que acababa de matar, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová vea esto y lo demande. Uy, qué maldición. Era mejor una maldición que esas palabras, ¿sí? Dijo: Dios está viendo esto, rey, que tú me estás haciendo. Mi padre te defendió, te guardó la vida, y tú le pagas matándome. Que Dios vea esto y te lo demande. Justo a la vuelta de un año, subió contra ese rey el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el rey de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Dios, al Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y ojo con esto. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado, malherido por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y escuche esto: y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Dijeron: este hombre no merece sepulcro de rey, porque es un plebeyo más. No supo vivir como rey. Qué tremendo, qué diferencia con este hombre Joiada. Volvamos a leer el versículo y terminamos. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, para con Dios y para con su casa. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: fue sepultado con los reyes a pesar de que no era rey, en la ciudad de David, porque había servido bien. ¿Cuántos quieren servir bien a Dios y a su templo? Escuche, qué mano de Biblia la que leemos.
para simplemente sembrar un pensamiento. La pregunta de esta noche es, ¿qué somos? ¿Qué somos según la Biblia? ¿Qué somos? Reyes. ¿Qué somos? Sacerdotes, linaje escogido. La pregunta es, ¿como quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como lo que somos? ¿Sabemos vivir o estamos terminando como plebeyos? Recuerde lo que dice Dios. Volvamos a la lectura inicial. Dice en Apocalipsis 1:6, Dios nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Éxodo 19:5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esto lo está diciendo Dios, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cuántos son el especial tesoro de Dios? Amén. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ustedes son un reino de sacerdotes. Ustedes son gente santa. Es decir, nosotros somos diferentes. La palabra santo es apartado, diferente. Y lo que simplemente quiero yo hoy sembrar en los corazones es de que Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente. No a cargar una Biblia debajo del brazo y a tener un vestido diferente, no, a tener una vida diferente, a que vivamos como lo que dice la Biblia que somos, y que esto lo empecemos a sembrar, ojo, en nuestros hijos. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, es enseñarle a nuestros hijos que ellos son diferentes. Amén. Que ellos son reyes, son sacerdotes. Pero uno ve unos cristianos que supuestamente por no traumar a sus hijos dejan que ellos hagan lo que quieren y hacen lo mismo que los demás y terminan teniendo hijos plebeyos. Escúcheme, mi hija es pequeña y desde muy niñita ella venía haciendo preguntas: ¿y por qué todos los niños hacen esto? ¿Y por qué todos los niños hacen aquello? ¿Y por qué todos los niños hacen esto y yo no lo hago? Y entonces nosotros empezamos a enseñarle a ella desde pequeña: porque tú eres diferente, tú eres de Dios. Y desde pequeña y yo siempre me acuesto con ella cuando, como dice la Biblia, cuando vamos caminando, cuando vemos un borracho, cuando vemos malos testimonios, le decimos: hija, mira, eso es lo que pasa cuando uno vive mal. Pero tú eres una hija de Dios llamada a vivir diferente. No tienes que vivir como las personas. El día de mañana, Joyce, le decimos, te van a venir a ofrecer un cigarrillo. Vas a ver que tus amiguitos se van a la cama con otros. Vas a ver esto y vas a ver aquellos. Te van a ofrecer cosas. Pero tú eres diferente. Amén. Tenemos que empezar a sembrar identidad de reyes, de sacerdotes, de diferente, de gente santa en nuestros hijos. Amén. No dejarlos que ellos vivan como los demás. Dice la Biblia en Proverbios 31:1 la historia de un rey que está diciendo cómo lo educó su mamá. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Palabras de quién? ¿De un plebeyo? De un rey. Dice: la profecía con la que le enseñó su mamá. Vea lo que le decía la mamá a él. Versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No te dejes llevar por las mujeres. No te dejes destruir por lo que daña a los reyes. Mire cómo ella le aconsejaba a su hijo. Le decía a su hijo: no es de los reyes, Lemuel, beber vino. Tú eres un rey, tú no eres un borracho. Las borracheras no son de los reyes.
No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Denle el licor al desfallecido, el vino a los de amargado ánimo. Eso es para los amargados, hijo. Tú eres un rey. Dice en el versículo siguiente, que ellos beban y se olviden de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Esto, hijo, es para los amargados, para los que necesitan olvidarse de que son miserables. Para ellos es el licor, pero tú no, tú eres diferente. Tú eres un rey, Lemuel. Y podríamos seguir allí leyendo, pero fíjate que es una mujer que entiende que su hijo es un rey, que lo está educando para hacer lo que es. ¿Usted cómo cree que se educan los reyes en los países donde los hay? ¿Creen que tienen la misma educación que los plebeyos? ¿Que los instruyen de la misma manera? No. Ellos los instruyen para ser reyes. Tus hijos son reyes. No, nadie lo cree, espere. Tus hijos son reyes, son sacerdotes. Tienes que enseñarle lo que son. Son diferentes. Recordarles, leerle esto a tus hijos, decirle en Apocalipsis 1:6, mira hijo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Vivamos como lo que somos. Levante su mano y diga conmigo, somos reyes. Otra vez, somos reyes. No vivamos como plebeyos. Recuerden que los plebeyos, número 1, no saben escoger su pareja. Número 2, se juntan con malas amistades y siguen malos consejos. Número 3, desechan a Dios y a su palabra y terminan viviendo como malvados. Pero tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra dice que nosotros somos tus hijos. Porque tu palabra dice que Jesucristo nos amó. Porque tu palabra dice que Jesucristo nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Porque tu palabra dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Oh Dios, ayúdanos a creer lo que tú dices que somos. Tú dices, ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa, de gente diferente, de gente que muestra algo especial. Escúchame, ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios no es simplemente venir a una iglesia. Es salir a vivir vidas diferentes. Es mostrar a Dios, no solamente hablar de Dios, es mostrar a Dios más que con nuestras palabras, con nuestros hechos. Es un estilo de vida apartado, diferente. No es vivir como viven los demás. Lamentablemente hoy día los cristianos no están mostrando ninguna diferencia al mundo. Parece que se nos ha olvidado lo que dice su palabra. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Señor, no nos dejes vivir como vive todo mundo, porque tu palabra dice que el camino de las masas, de la muchedumbre, de la plebe, conduce a la perdición. Señor, clamamos por un camino diferente, que, como dijo Josué, yo y mi casa, se puso primero, aunque no sonara tan bien. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Levanta tu mano y dile, Señor, yo, porque soy el primero, soy el que tengo que dar ejemplo a mis hijos. Yo y mi casa te serviremos. Señor, le enseñaré a mis hijos que son reyes, que son diferentes. ¿Por qué no hacemos lo que hace todo el mundo? ¿Por qué no vivimos como vive todo el mundo?
¿Por qué no hacemos las fiestas y celebramos lo que celebra toda la gente? ¿Por qué no seguimos las mismas tradiciones de todos? Porque tú y yo somos diferentes, iglesia. Iglesia, somos diferentes. No necesitamos acomodar la iglesia para que venga la gente. Necesitamos mostrarles que hay un camino diferente. Señor, hoy clamamos para aprender de los errores de otros. Por ahí dicen que el que aprende de otros es sabio, de los errores de otros. Señor, no queremos terminar como estos reyes, Jorán, Ocosías, Joás. Señor, a los que están solteros, los que no han definido su pareja, guárdalos para que tengan sabiduría y escoger el hombre y la mujer adecuado, idóneo, y no entrar en yugo desigual. Padre, guárdanos de los consejos de los malos. Ayúdanos a separarnos de amistades incorrectas, de consejos equivocados, en el nombre de Jesús. Señor, y guárdanos para nosotros no desamparar tu casa, para nosotros no desechar tu palabra. Porque tu palabra dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso muchos no escuchan las palabras que Él ha dejado, porque no son de Dios. Señor, queremos ser como Joiada, hombres valientes, hombres guerreros, hombres y mujeres que saben vivir, que saben servir a su Dios, a su pueblo, a su casa. Señor, permítenos mostrar la diferencia y aprender, Señor, de que somos reyes y que nosotros no vivimos como plebeyos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes.